Si ustedes se acuerdan en la clase de metodología, yo les comentaba que ustedes en algún momento de la materia de metodología o incluso en este momento, debíamos de llevar a cabo un acercamiento al tema. ¿Y para qué nos va a servir acercarnos de manera preliminar al tema? Primero, obviamente, nos va a servir ¿para qué? Para conocer más sobre el tema, nos va a permitir incluso modificar nuestro planteamiento, incluso nos va a permitir planear la experimentación y también nos va a permitir, obviamente, conocer las características de la población. Para esto, para llevar a cabo el acercamiento al tema, existe una estrategia que nos va a permitir tener más claro este punto. Y en ese caso, la estrategia se llama esquema PICO. En este caso, PICO es un acrónimo. En este caso, la P significa patient o problema. La I es de intervención o intervention, o incluso aquí podemos ver el propósito del tema de investigación. La siguiente letra, la C, nos indica que nosotros tenemos que comparar, hacer una comparison, una comparación. Y luego en la O, que significa outcome, que significa resultado. Entonces, para poder construir la estrategia para acercarnos de una forma más clara al tema, tenemos que aplicar el esquema PICO, el cual está conformado por el paciente o el problema, intervención o propósito, tenemos que llevar a cabo la comparación y el resultado. Bien, ahora vamos a llevar a cabo un ejercicio, un ejemplo. Primero, obviamente, tenemos que partir de nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la eficacia de los probióticos como tratamiento de la diarrea causada por gastroenteritis bacteriana en niños menores de 3 años? Ya con nuestra pregunta de investigación, ahora desarrollamos lo que es el esquema PICO. Para esto, empezamos ¿por quién? Por el paciente, que en este caso, si se dan cuenta, aquí el paciente es también quien sufre el problema. En este caso, son niños menores de 3 años con gastroenteritis aguda. ¿Cuál es el propósito? La administración de probióticos. La comparación, ¿con quién vamos a comparar? Con aquellos que no administran probióticos. ¿Y cuál es el resultado? Obviamente, la disminución de la diarrea. Dense cuenta de algo bien importante, mis niños, que el esquema PICO nos va a ayudar en cuanto al acercamiento del tema en identificar palabras clave. Por ejemplo, niños menores de 3 años con gastroenteritis aguda. El problema o el propósito es la administración de probióticos. ¿Con quién comparamos? Por ejemplo, el tratamiento de la diarrea o la disminución de la diarrea utilizando otros agentes que no sean probióticos. Y el resultado va a ser la disminución de la diarrea. Ya con base en esto, en este esquema, lo que hace es clarificarnos la idea de lo que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque a partir de estos puntos, nosotros vamos ¿a qué cosa? A formular nuestra pregunta. E incluso podríamos llevar a cabo una búsqueda preliminar. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, cada una de estas palabras clave, nosotros podemos llevar a cabo una búsqueda preliminar y así, ¿qué cosa? Conocer acerca del tema. Podemos incluso modificar nuestro planteamiento del problema. Podemos afinar nuestra estrategia de experimentación e incluso conocer las características de la población con la que vamos a trabajar. Vamos con otro ejemplo. Entonces, tenemos nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las repercusiones psicoemocionales del confinamiento causado por el COVID-19
en adultos mayores de 45 a 75 años de Chilpancingo Guerrero en el mes de septiembre 2020. Entonces, ya tengo mi pregunta de investigación. A partir de esta pregunta de investigación, el siguiente punto es desarrollar el esquema PICO. Para esto, empezamos con lo que es el paciente, el paciente o problema. Que en este caso, ¿cuál sería? En este caso sería el confinamiento causado por el COVID-19 en adultos mayores de 45 a 75 años. Entonces aquí colocamos confinamiento en adultos mayores de 45 a 75 años. ¿Ok? El siguiente punto es el propósito. ¿Qué es lo que queremos investigar del confinamiento? Las repercusiones psicoemocionales. ¿Con quién lo vamos a comparar? En este caso, la comparación la podemos hacer incluso, como estamos trabajando en Chilpancingo, podemos compararlo, por ejemplo, con adultos mayores de otro estado, por ejemplo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, etcétera. O incluso podemos compararlo con adultos mayores de otro país. ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente disminuir problemas psicoemocionales. Entonces, ya con base en este esquema, yo ya sé qué es lo que voy a investigar. Primeramente, lo que voy a investigar es el confinamiento en adultos mayores de 45 a 75 años. ¿Y qué me interesa conocer del confinamiento en adultos mayores? Pues obviamente las repercusiones psicoemocionales. Como yo quiero hacerlo en población de Chilpancingo Guerrero, yo lo puedo comparar con quién, con adultos mayores de otro estado o incluso con adultos mayores de otros países. ¿Y qué es lo que yo busco? Obviamente disminuir problemas psicoemocionales y en este caso puedo yo también buscar estrategias para disminuir los problemas psicoemocionales. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, con base en esto, yo ya puedo ir a hacer una búsqueda preliminar en las bases de datos. Por ejemplo, me puedo yo ir a Google Académico y ahora sí utilizar estas palabras clave en Google Académico para la búsqueda de información bibliográfica.